Salmos capítulo 40, y ahí vamos a leer la escritura, lo que es Salmo 40, versículos del 1 al 3. Salmos capítulo 40, y ahí lo vamos a estar presentando también en la pantalla para que el Señor haga la obra. Salmos 40, versículos del 1 al 3. Cuando lo tenga me puede indicar con un amén, por favor. Si algunos que están ahí pueden escribirlo, decir presente, aquí estamos, pastor. Y creemos que el Señor, Él se va a seguir moviendo. Amén. Así es que, pues, le pedimos ahí, Salmos 40, versículos del 1 al 3, dice de la siguiente manera: pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos. Padre, gracias te doy por esta palabra. Te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, moviéndote a través de las Escrituras, enseñándonos, impartiéndonos, sembrando en nuestros corazones esa semilla poderosa que puede transformar, que puede cambiar nuestras vidas, nuestros ambientes, Señor. Solo tú tienes ese poder. Padre, creemos en tu palabra, confiamos en tu palabra, Señor, y que esta noche sea de bendición para nuestras vidas. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Hace tiempo me recuerdo, yo una mañana oraba al Señor y le decía: Señor, dame paciencia. Había leído la Escritura y había encontrado que la paciencia nunca la encontré como un don. Busqué en los dones espirituales y decía yo, quizás encontrase que la paciencia es un don y podría yo recibirla de parte del Señor por su gracia. Sin embargo, busqué en las Escrituras y de Génesis a Apocalipsis, nunca pude encontrar que la paciencia fuera un don. Sin embargo, aquella mañana yo le pedí al Señor: Señor, dame la paciencia, Señor. Dame paciencia, porque reconocía yo que era, aunque aún no soy, no tanto, pero sí antes más desesperado que antes. Y le pedí al Señor esa paciencia, y en aquel lugar yo sentía la fuerza de que Dios estaba conmigo en la oración. Sin embargo, cuando me salí, me fui a trabajar y empecé a notar que mi día se había vuelto más complicado que los otros días. Ese día vi que mi vida en el trabajo, en mi hogar, en la calle, aún mientras iba manejando, tenía problemas aún con los que también viajaban en la misma carretera. Y noté que aquel día se había vuelto más conflictivo que otros días. Entonces yo me quedé meditando y dije: Señor, pero si yo te pedí paciencia, si yo te pedí que me dieras paciencia para tener un día hermoso, para tener un día donde yo no me desesperase, donde yo no entrase en conflicto. Y ese día, cuando yo regresé a orar en la noche, me puse a orar y le dije: Señor, yo te pedí paciencia y siento más bien que tengo muchas cosas por qué pedirte perdón, porque perdí la paciencia en muchas cosas. Y de repente me puse a meditar, y yo creo que el Espíritu Santo nos habla, le habla a nuestro espíritu, le habla a nuestros corazones para hacerle entender cosas que a veces nosotros no somos capaces de comprender. Y ese día entendí que el Señor me había puesto aquellas circunstancias con el fin de desarrollar precisamente lo que yo le había pedido: paciencia. Ese día comprendí que lo que el Señor quería era ponerme esas situaciones adversas, porque iba a ser la manera en cómo Él iba a desarrollar la paciencia. Lo que quiero enseñarle en esta noche es que nosotros podemos aprender a desarrollar paciencia en medio de la desesperación. La desesperación, hermanos, es algo muy difícil en la vida. Hay circunstancias en la vida en que nos van a llevar de repente a que nosotros nos sintamos desesperados. Pero ahí precisamente, en ese momento de desesperación, yo quiero decirle que aún ahí podemos aprender a desarrollar paciencia, la cual nos va a ayudar para poder sobresalir no solamente de este problema, sino de aquel problema que venga por delante, aunque sean más grandes, en las cuales nos enfrentemos. Entonces, vemos que David decía ahí:
pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dice que lo hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. ¿A qué se refiere la Escritura cuando habla de pozo? Un pozo puede significar una trampa en la que una persona puede caer y no haber escape en ella. Muchos recuerdan en el libro de Génesis cuando a José, por celo de sus propios hermanos, que al principio lo querían matar, de repente su hermano mayor, Rubén, les dijo a los otros hermanos a que no lo mataran, pero que lo metieran dentro de una cisterna, o sea, dentro de un pozo. Y cuando lo pusieron dentro del pozo, los pozos eran cavados muchas veces profundo para que de esa manera poder absorber agua. Pero esos pozos también eran usados como trampas para que la persona que cayera ahí no tuviera manera de salir, si no fuera que alguien le lanzara un lazo, si no fuera que alguien extendiera la ayuda y pudiera extraerlo de ese pozo. Y esos pozos eran tan hondos que la gente no podía salir por sí sola, no podían salir con sus propias fuerzas, no podían salir porque eran muy lisos, porque eran muy hondos, eran profundos y aparte de que eran muy estrechos. Es importante comprender que el significado del pozo tiene un significado espiritual. El pozo representa una estrechez. El pozo representa un momento de oscuridad, un momento de ofuscación, un momento en el que uno parece estar sin escape de ese lugar. Pero David decía que no solamente el Señor lo había liberado de un pozo, sino también dice de lodo cenagoso. Cuando habla de lodo cenagoso, se cree que era un lodo lleno de cieno y de barro, muy parecido a una arena movediza, que entre más pone usted un pie parece que más se hunde. Algo así era aquel lodo cenagoso. David trataba él de ilustrar nuestras vidas cuando llegan a caer en momentos en los cuales no podemos comprender lo que nos está pasando, lo que nos está ocurriendo. Pero David decía que también se ilustraba a sí mismo como si estuviera en un lodo cenagoso. Espiritualmente, también pareciera que a veces nos encontramos en circunstancias que entre más damos un paso, parece que más nos hundimos. Parece que en vez de salir, parece que más nos hundimos. Y eso preocupa, eso llega un momento que nos desespera. O sea, nos quita la esperanza de poder salir en lo que hemos caído. Entonces, el pozo representa una trampa sin escape, un lugar de estrechez, un lugar de incomodidad, un lugar donde uno no quisiera salir, no puede salir de ahí aunque uno quisiera. Pero también el lodo cenagoso representa aquellas etapas de la vida donde damos pasos y pasos y parece que no salimos. Pareciera que no pudiéramos salir. Y estas cosas ambas producen desesperación. Por eso David decía, tú me sacaste del pozo de la desesperación. ¿Cuántos no nos hemos sentido desesperados en un momento en la vida? ¿Cuántos no nos hemos sentido desesperados? Es más, ahorita en estos momentos hay gente que ya está desesperada por salir a las calles con libertad y disfrutar del paisaje, de respirar el aire de la naturaleza. Mucha gente ya está desesperada, ya quisiera sentarse en un restaurante y comer tranquilo sin el miedo de poder ser contaminado con algún virus, y muchos quisiéramos ya estar allá afuera y correr y hacer muchas cosas, y como que entra uno en desesperación. El encierro de esta cuarentena pareciera que también a muchos de nosotros nos ha desesperado. ¿Por qué? Yo puedo ver a las personas, puedo escuchar a las personas que ya están desesperadas y querer salir, y la desesperación es algo que ya lo habíamos hablado en otros temas. Es peligroso porque nos hace perder el control. Pero ese no es el tema. El tema de esta noche es que nosotros podamos aprender a salir de ese pozo. Aprender
a salir también de lo que es el lodo cenagoso. Es en esta noche el propósito del Espíritu Santo, el ayudarnos, el enseñarnos a salir de cualquier pozo de desesperación en el que hayamos caído, en cualquier lodo cenagoso en el cual nos estemos hundiendo cada vez más. Yo quisiera mostrarle quizás algunas de las circunstancias incómodas en la vida que nos podrían estar llevando a ese pozo o a ese lodo cenagoso. Y algunas de las circunstancias de la vida podrían ser eventos que tardan en suceder. A veces cuando hay eventos que nosotros esperamos con ansiedad que sucedan y no suceden en ese tiempo, muchos de nosotros nos desesperamos y caemos en una desesperación tal que después perdemos hasta el deseo de vivir. ¿Cuántas veces o a veces hemos pedido algo al Señor? Y al ver que eso no sucede, que no ocurre en nuestro tiempo, muchas veces nos desesperamos. Pero es importante acordarnos, en la desesperación es donde podemos desarrollar el fruto de la paciencia. Porque cuando leí la Escritura, me di cuenta que la paciencia no era un don, pero sí era un fruto. Y un fruto necesita ser plantado, necesita ser desarrollado y necesita el tiempo de la madurez para que pueda desarrollarse y poder brotar de nuestros corazones. Por lo tanto, la paciencia es un fruto y no un don. Entonces, yo creo que esa paciencia y puede desarrollarse dentro de esos eventos que tardan en suceder. Otra cosa que a veces tiende a desesperarnos son discusiones acaloradas sin necesidad. Muchas veces nos va a tocar tener discusiones con alguien, discusiones que no esperábamos tener, discusiones desde el cónyuge hasta un compañero de trabajo, desde nuestro jefe hasta nuestros propios padres o hijos. Entramos muchas veces en discusiones, hermanos, en las cuales nos desesperamos. Es más, muchos cónyuges, después de una discusión, lo que hacen es salir por su puerta y salir no saber ni a dónde va, pero lo que quiere es correr de esa circunstancia. ¿Por qué? Porque ha caído ya quizás en el pozo de la desesperación. Es importante entonces notar que algunas circunstancias como esta podrían estarnos llevando a ese pozo. También cuando vemos la pasividad en otros y aún en nosotros mismos, tendemos a desesperarnos. Cuando queremos y tenemos en la mente proyectos, por ejemplo, proyectos en los que queremos que poder terminarlos, esos proyectos que hemos iniciado. Y cuando empezamos a ver que todo lo que está pasando a nuestro alrededor no se mueve, no se inmuta, es pasivo, tendemos a desesperarnos porque queremos que las cosas se accionen para poder desarrollar. Y muchas veces aún esa pasividad la vemos en nosotros mismos. Muchas veces nosotros nos vemos pasivos. ¿Cuántos de nosotros en nuestra propia vida espiritual no nos hemos sentido mal porque nos vemos en un espejo y decimos, realmente no he crecido nada en las cosas de Dios? Y te sientes mal y nos sentimos tan condenados de decir, yo nunca voy a ser un buen siervo. Yo nunca voy a ser una buena cristiana. Yo nunca voy a ser alguien que realmente le agrade a Dios. Y entonces muchas veces nos decepcionamos y nos desesperamos por nuestra propia pasividad. La pasividad que no nos deja vivir una vida en fuego, sino que nos estaciona en el pozo de la tibieza espiritual, en el lodo cenagoso de la tibieza espiritual, donde empezamos a caminar, pero no avanzamos para nada. Hermanos, cuando uno está nadando en el lodo, uno no avanza para ningún lado. Cuando uno está en el lodo, solo mueve las manos y mueve los pies, pero no se mueve para ningún lado. Se desliza. Y así muchas veces se encuentran nuestras vidas espirituales cuando caemos en una pasividad de no poder desarrollarnos. Algo más que empieza a llevarnos a estas incomodidades de la vida y a desesperarnos es que a veces no nos presten atención. A veces quisiéramos que lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos se le prestara atención. Y cuando una vez ocurre, nos sentimos bien. Cuando 2 veces ocurre, la dejamos pasar. Tercera vez quizás lo toleramos, pero cuando ya pasa seguido, nosotros nos empezamos a desesperar.
a decir por qué no me prestan atención a lo que estoy diciendo, por qué no prestan atención nunca a lo que yo estoy opinando. Y cuando nosotros empezamos a ver todas estas cosas, nos desesperamos. Y cuando empezamos a desesperarnos, empezamos a caer en pozos de decepción, en pozos de pasividad, en ese lodo cenagoso de una infructibilidad, de no movernos, de no avanzar. Y sentimos que nuestra vida emocional ni nuestra vida espiritual avanza hacia ningún lado. Y muchas veces nos hemos sentido mal debido a eso. Pero yo le quiero decir que nosotros podemos avanzar. Si usted se siente desesperado, si siente que ya cayó en el pozo, que si usted se siente que ha estado moviéndose sobre un lodo cenagoso donde no avanza para ningún lado y lo único que hace es embarrarse más y más de la misma estructura, la misma materia de la cual que usted quisiera despojarse. Cuando eso hablamos también, hablamos de aquellas cosas que nos desesperan, aquellas cosas, aquellas circunstancias incómodas en la vida, tales como el ser malentendido. ¿Qué sucede cuando uno es malentendido? ¿Qué sucede cuando en una conversación, en una relación somos malentendidos? ¿Qué pasa cuando el cónyuge siempre nos malentiende? ¿Qué pasa cuando en las amistades siempre nos malentiende? Llega un momento donde uno se desespera, donde uno dice, ¿para qué? Yo ya no quiero estar con esas personas. ¿Por qué? Porque nunca me entienden. Y entonces esta persona poco a poco se empieza a orillar y empieza sin darse cuenta, dar pasos hacia ese pozo, dar pasos hacia ese lodo cenagoso. Cuando uno empieza a entrar en esta circunstancia de desesperación, empezamos a actuar de esta manera. Pero que sea el Señor que nos ayude cada día para salir de cada pozo. Pero le decía yo esta noche, el Espíritu Santo ha de enseñarnos a salir de todas esas circunstancias que de repente son incómodas y que nos sacan, hermanos, si nos sacan de nuestras casillas, nos sacan de nuestros cabales hasta desesperarnos. Otra circunstancia incómoda de la vida es la impotencia de no poder resolver algo. Cuando nos sentimos impotentes ante algo que nos acontece en el presente, nos desesperamos. Y cuando nos sentimos impotentes de algo que nos viene al futuro, nos desesperamos aún más. Cuando nos sentimos impotentes, cuando usted siente que no puede cambiar algo, usted se va a sentir impotente. Cuando sentimos que no tenemos el control de las cosas, nos sentimos impotentes. Cuando sentimos que no podemos salir de esas cosas y vemos que es impotencia la que nos alberga en el corazón, sentimos que no podemos avanzar. Hermanos, cuando uno está en la vida espiritual, cuando uno es creyente, cuando uno es cristiano y uno ama a Dios y uno dice, yo quiero crecer más, yo me quiero meter más con el Señor, yo quiero buscar más en el Señor en oración, yo me quiero santificar, yo me quiero consagrar, es más, muchos de nosotros quizás y habíamos prometido desde enero en que este año iba a ser un año de un mayor nivel espiritual en nuestras vidas, de una mayor entrega de consagración, de santidad al Señor. Muchos nos habíamos comprometido con el Señor de que íbamos a tener un yadá continuo con Él. Pero ¿qué sucedió? Al ver que nosotros ya no pudimos, nos llenamos de impotencia por dentro y decimos, nunca vamos a poder cambiar, nunca voy a poder salir adelante, nunca voy a poder ser esa persona que quería hacer en el Señor. A veces proyectos que nosotros, como decía, queremos hacer en el Señor, a veces usted quiere hacer algo para el Señor y uno se llena de impotencia cuando no puede hacer algo. Por ejemplo, fíjese, para mí esto de la red social, para mí esto de estar manejando a través, de predicar a través del Facebook, del YouTube, para mí es algo nuevo y para mí es algo muy difícil porque pues, yo no tengo conocimiento, por decirlo así, de nada de esto. Y me he sentido así impotente, me he sentido como que no puedo. Es más, hay momentos en los que me he tirado al mueble y me he agarrado así con mis manos a la cabeza diciendo, parece que no voy a poder, parece que no puedo, parece que no puedo tener control de las cosas. Y esa impotencia muchas veces también nos va orillando a ese pozo, nos va acercando a ese pozo que poco a poco nos empieza a desesperar. Por eso es importante que usted y yo comprendamos que el Señor no nos va a dejar, que el Señor no nos va a dejar caer. Acuérdese que desesperación significa la pérdida total de la esperanza. Eso es lo que significa la palabra desesperación, la pérdida total de la esperanza. Entonces, cuando nos llenamos de impotencia por esas cosas que no podemos cambiar, cuando nos llenamos de impotencia al ver que nosotros realmente no vamos a cambiar nunca, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos mal. Algo más que agregué aquí en estas circunstancias incómodas de la vida son los ciclos viciosos de los que no podemos salir. Le decía que a veces nosotros podemos estar cayendo
o llegando a esos momentos difíciles, a esos momentos en los que pensábamos no volver a caer, a algún mal hábito que no queríamos volver a retomar, lo retomamos nuevamente, y al ver que seguimos en él nos desesperamos, porque llega un momento donde por más que queramos quitárnoslo de encima no podemos. A veces pareciera que por más que queremos no tenerlo en nuestras vidas, parece que sigue insistiendo y sigue prevaleciendo. Esos ciclos nos desesperan, esos ciclos negativos, esos ciclos que no esperábamos tener antes, vuelven una y otra vez. Esos ciclos que decíamos que nunca más íbamos a volver, esos pensamientos que decíamos que nunca más íbamos a albergar, esos sentimientos de rencor y de resentimientos que decíamos que nunca más les íbamos a permitir entrar a nuestro corazón, volvieron a ser de la suya, volvieron a interrumpir nuestra paz y se metieron como bandidos en nuestro corazón, llevándose nuestra alegría, nuestro gozo y aún nuestra esperanza. Esos ciclos que decíamos no caer de malos hábitos, volvimos a agarrarlo y sentimos todo esto, una desesperación, porque parece que hemos caído en un pozo estrecho, en un lodo cenagoso, que por más que avanzo, no avanzo para nada. ¿Cuántas de las personas que decían querer, que decían que iban a cambiar, cuánto no hemos prometido querer mejorar? ¿Cuántos no hemos prometido querer cambiar, dejar cosas que siempre nos ofenden? Pero pareciera que estamos en un ciclo, en un círculo vicioso, en un ciclo que volvemos al mismo lugar y a la misma manera y a los mismos hábitos que decíamos no volver a alcanzar. Y esos son pozos de desesperación, son lodos cenagosos que lo único que tratan de conseguir es robarnos la oportunidad de poder conservar en el Señor la esperanza de poder salir adelante. Estas son circunstancias incómodas en la vida, circunstancias que no nos dejan, hermanos. Es necesario que nosotros nos levantemos. Es necesario que usted entienda que hoy el Señor te puede sacar de ese pozo, que hoy el Señor te puede sacar de ese lodo cenagoso. Es cierto que tú ya no puedes. Es cierto que nosotros ya no podemos. Es cierto, hermanos, que nos sentimos impotentes. Es cierto que a veces ya no lo podremos lograr. Pero le digo algo, hay alguien que sí lo puede hacer y ese es Dios. Dijo David, él se inclinó a mí y Él me oyó. Él se inclinó a mí y Él me oyó. El Señor está atento a nuestras vidas. Si el Señor está cerca de usted, usted tiene esperanza. Nosotros hemos de salir de ese pozo. Hermanos, es importante comprender que hay circunstancias que nos quieren arrastrar a ese pozo. Todas estas circunstancias son las evidencias, señales que podrían estar indicándonos que nuestros pies se ha torcido el camino de nuestro sendero y nos está llevando a un lodo cenagoso, a una arena movediza, a un pozo de desesperación. Acuérdese que el pozo es estrechez. ¿Cuánto no hemos llegado a sentir estrechez? Sabe que a veces la estrechez emocional se manifiesta aún en lo físico. A veces hay personas que padecen hasta de asma, padecen a veces de un corto respirar, un corto respiro. ¿Debido a qué? A que sienten una estrechez dentro de su alma, y eso es una señal de que esas personas están dentro de un pozo, de desesperación, que tratan de levantar las manos, que tratan de aruñar las paredes para tratar de salir de esos pozos. Pero le decía al principio, los pozos son creados tan profundos como para que nadie pueda salir de ahí. Pero yo le digo algo, siempre hay una mano, y esa mano es la mano de Jehová, que dice, el brazo de Jehová no se ha cortado para bendecir a su pueblo. Y si nosotros hoy clamásemos al Señor, también posiblemente Él nos oiga en esta noche, Él nos oiga en las circunstancias en las que nos encontramos. Hermanos, el Señor nos llamó a vivir unas vidas de victoria, pero cuando estamos viviendo en el pozo nos sentimos derrotados. Cuando estamos viviendo en el lodo cenagoso nos sentimos derrotados, pero en esta noche Dios está aquí para levantarnos, para sacarnos de ese pozo. Yo le doy la gloria y la honra al Señor, porque yo sé que Él puede extraernos de ese lugar. Así es que yo creo que el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cómo llegamos a ese pozo? ¿Cómo es que llegamos a través de esas circunstancias? Probablemente, le voy a decir algo, los pozos de desesperación, no todos vamos ahí
por una circunstancia que nosotros hayamos provocado. Muchas veces estaremos ahí por la palabra de Dios. Van a haber momentos en su vida, van a haber momentos y circunstancias en su vida en que usted va a caer en pozos, y usted va a estar en pozos, y esos pozos no es porque usted está haciendo algo malo, es muy probable que usted ha caído en ese pozo por la palabra del Señor. Esto nos trae a la memoria la vida del profeta Jeremías, que quien por predicar una palabra que era muy dura para el corazón de aquel pueblo, para aquel rey y para aquellas personas, aquella gente lo había tomado y lo había metido en el cepo, lo habían metido en el pozo, lo habían metido en una oscuridad, hermano, a Jeremías, siendo que era el profeta de Dios, siendo que era el portavoz de la palabra del Señor en esta tierra. Y Jeremías fue puesto en un pozo, y en ese pozo vino su desesperación. En ese pozo Jeremías sintió una desesperación tal porque quizás él se sentía confundido de pensar y decir: Señor, si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué es que estoy entrando en estos pozos? ¿Por qué es que me están llevando hasta estas circunstancias? Quiero decirle que muchas veces uno va a caer en esos pozos debido a la vida cristiana que hemos de llevar. No se asuste, porque si usted está en ese pozo por causa de la palabra del Señor, créame que el Señor le va a sacar de ahí. Créame que el Señor tarde que temprano extenderá su brazo de poder y le hará salir de ahí. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel y para siempre es su misericordia. Él le va a extraer de ese lugar. Por lo tanto, yo le digo, espere pacientemente. Si usted ha caído en ese pozo por la palabra de Dios, si usted está como en un lodo cenagoso debido por la palabra del Señor, debido a la palabra que usted vive, a su vida cristiana, a su vida que no quiere negar a Cristo, si por no negar a Cristo usted cae en un pozo, si por no negar a Cristo usted cae en el lodo cenagoso como Jeremías, no se preocupe, el Señor tarde que temprano le hará justicia, el Señor tarde que temprano le sacará de ese pozo. Por eso es importante clamar a Él, es importante por lo tanto esperar a que Él se incline a nosotros, porque Él tarde que temprano va a oír su voz. Así como una persona grita desde lo más profundo de un pozo y escucha la voz de un peregrino que va pasando por ahí y un buen samaritano le acoge y le saca de ese lugar. Si un hombre siendo hombre podría hacer eso, imagínese Dios que es su padre y que tiene cuidado de usted. ¿Cómo Dios no ha de tener cuidado de sus hijos? Cuando alguien de nosotros ha de caer en un pozo como Jeremías por causa de la palabra, por causa del evangelio, el Señor le va a sacar de ahí. ¿Por qué? Porque Él es responsable de su vida. Él le ama con amor eterno. Él lo ha mandado a esa misión. Y si Dios lo mandó a esa misión, y si usted está pasando por pozos de desesperación debido y por causa de la palabra, no tenga miedo, espere pacientemente, desarrolle paciencia mientras Dios llega, desarrolle paciencia mientras Dios extiende su mano, desarrolle paciencia mientras Dios llegue, no se desespere, no actúe locamente. La Biblia dice en Proverbio que el que se aira con facilidad hará locuras, pero uno que es prudente dice que uno espera y Dios va a actuar. Hermano, muchas veces cuando nos desesperamos actuamos locamente, cuando nos desesperamos tomamos decisiones que Dios había querido evitar que las hiciéramos, y lo único que hacemos es caer más profundo en el pozo. ¿Debido a qué? A que también la segunda razón por la cual nosotros llegamos a ese pozo no es por la palabra de Dios, muchas veces es por nuestras propias palabras. A veces usted va a estar en un pozo, usted va a estar en un lodo cenagoso, a veces vamos a estar ahí por la imprudencia de nuestras propias palabras, no por la palabra de Dios, sino por nuestras propias palabras. Y eso nos tiene que decir mucho, eso nos tiene que llegar a entender mucho. Es importante comprender que no todo el tiempo vamos a caer en el pozo, no todo el tiempo vamos a estar probados por Dios, sino que a veces nuestra propia boca nos va a llevar ahí. Nuestra propia boca, una palabra que no debimos de haber dicho. Una palabra que no hemos debido haber dicho en ese momento. Una palabra que lo único que hizo fue arruinar una relación. Una palabra que no debimos de decir. Una queja contra Dios. Una murmuración contra Dios. Un pleito contra un hermano. Un pleito contra una hermana. Todas estas cosas, estas palabras nos llevan a un pozo de desesperación donde no hallamos cómo salir. No queríamos entrar en esa discusión y caímos. ¿Por qué? Por nuestra propia boca, por nuestra propia palabra. Hay que notar
¿Por qué es que llegué a ese pozo? ¿Por la palabra de Dios o por la imprudencia de mis propias palabras? Es interesante que nosotros vayamos comprendiendo todo eso, porque eso nos va a ayudar a poder salir pronto de ese pozo. Eso nos va a ayudar a poder salir pronto. También nuestras acciones, cuando nosotros analizamos nuestras acciones, nos damos cuenta que muchas de nuestras acciones son malas, muchas de nuestras acciones son desobedientes, muchas de nuestras acciones muestran rebeldía. Muchas veces nuestros pies se tuercen para ir tras el mal. Muchas veces nuestros pies corren apresuradamente a hacer el mal. Y muchas veces cuando ya estamos ahí adentro del mal, venimos y nos arrepentimos, pero ya estamos hasta dentro, cuando ya tenemos todo el agua hasta el cuello. Muchas veces nos metemos a cosas que Dios no nos ha mandado a meternos. Y por eso muchas veces caemos en el pozo de la desesperación. Muchas veces caemos en el lodo cenagoso, debido no a por la palabra de Dios, no porque Dios nos haya enviado ahí, sino que muchas veces somos nosotros, son nuestros pies mismos, los pies de nuestra propia rebelde obediencia, nuestra propia desobediencia, nuestra propia voluntad nos arrastra hacia ese pozo, nos arrastra hacia ese lodo. ¿Por qué le digo esto? ¿Para culparlo de todo lo que hace? No, es interesante, es muy importante reconocer si ha sido la palabra de Dios la que me ha llevado a ese pozo, o ha sido mi boca o ha sido mis acciones. ¿Qué te ha llevado ahí? ¿Son tus propios pies los que te han llevado a ese pozo de desesperación? ¿Son nuestras propias acciones las que nos han hecho caer en ese pozo de desesperación? ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces yo escucho un dicho muy común. Hay un dicho muy común de aquellos que han caído en el pozo, no por la palabra de Dios, sino por sus propias palabras y por su propia intención, por sus propios pies. Muchas veces escucho estos dichos: estoy pasando por una prueba muy difícil. Estoy pasando por una prueba muy difícil. Muchas veces decimos eso, y eso lo que va a hacer es extender nuestro tiempo en el pozo. Lo que eso va a hacer es extender nuestro tiempo en el lodo cenagoso. Porque muchos decimos: estoy pasando por un momento muy difícil. Estoy pasando por una prueba muy difícil. Y quizás usted y yo llegamos a ese pozo por nuestra mala palabra, por nuestras malas decisiones, y no porque Dios nos quiso meter ahí. Entonces es necesario reconocer por qué estoy en ese pozo, por qué no he podido salir de ahí. Quizás no te has dado cuenta, pero la culpa es tuya. Quizás no lo has querido reconocer, pero has dicho: no, es que ellos me trataron así, es que ellos me hicieron esto, es que me sucedió esto, es que Dios no actuó en aquel momento, es que Dios no hizo. No, usted está ahí quizás porque usted mismo tomó la decisión. Muchas veces nosotros caemos en esos pozos, no porque Dios nos haya llevado, sino porque nuestras propias acciones. Otro dicho que sabemos decir es: estoy pasando por una mala racha espiritual. A veces nos preguntan: ¿cómo está, hermano? Bien, hermano, solamente que estoy pasando por una mala racha espiritual. No, está en un pozo y no ha reconocido que cayó en ese pozo debido a sus malas acciones. ¿Por qué estamos en ese pozo? ¿Por qué no estamos bien? ¿Por qué es que no logramos reponernos? ¿Por qué muchas veces no salimos de ese pozo? ¿Por qué muchas veces no salimos de esa racha espiritual? Son excusas que queremos justificar, que cómo nos llevaron estas circunstancias a ese lugar. Y yo le quiero decir algo. Por lo tanto, es importante seguir los pasos adecuados para poder salir del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Yo no sé usted, pero yo no quiero vivir siempre en un pozo. Yo no sé usted, pero yo no quiero vivir siempre caminando sobre el lodo cenagoso. Yo quiero caminar sobre pies firmes. Yo quiero caminar rumbo al destino que Dios ha determinado para mi vida, porque para eso me trajo a la tierra. No para vivir como un mediocre y un miserable en esta tierra, sino para hacer su voluntad, para vivir cada
día para Él. Y yo le digo, ¿es posible? Sí es posible. Y hoy es la noche en que Dios puede sacarnos de ese pozo. Hoy es la noche en la que el Señor nos puede sacar de ahí. Ya basta de estar en el pozo. Ya basta de estar en ese mismo lugar. En esos lugares donde hemos caído por nuestras propias acciones. Esta noche el Señor nos puede sacar de ahí. Esta noche el Señor nos puede sacar de ahí. Si nosotros nos proponemos aclamar al Señor, Él lo puede hacer. Él lo puede hacer en esta hora. ¿Qué debo de hacer entonces para no caer en ese pozo, para salir de ese pozo? ¿Qué es lo primero que debo de hacer? Lo primero que debo de hacer es discernir precisamente y reconocer por qué llegué ahí. ¿Por qué es que estoy ahí? ¿Es porque Dios me tiene ahí o es porque mis propias acciones? Lo que decíamos ahorita es importante. Ese es el primer paso para salir de los pozos. Reconocer, reconozca si usted está ahí porque usted mismo cayó. Por ejemplo, muchos van a caer en el pozo de la amargura por la ofensa de alguien más. Y usted dirá, yo estoy aquí porque me ofendieron. No, usted está ahí porque usted aceptó la ofensa y por eso usted llegó al pozo. Si usted hubiera rechazado la ofensa, usted no hubiera caído a ese pozo. Hay personas que están viviendo en el pozo del resentimiento. Y por más que quieren salir adelante con sus propias vidas emocionales, se siguen sintiendo mal, tristes, decepcionadas y amargadas de la vida. No tenemos que vivir amargados de nuestros corazones. Quizás si somos nosotros los que permitimos que un pensamiento entrara aquí, no que Dios lo hubiese dicho, sino que nosotros se lo permitimos. A alguien le permitimos que entrara a nuestros corazones de esa manera y entonces llegamos ahí. Si ese es el caso, si esa es la circunstancia, hay que decirle, Señor, yo reconozco. Discierno y reconozco. Discierno que estoy en este pozo porque yo fui el que me descuidé, porque yo dejé de orar. Si yo estoy aquí malo espiritualmente, yo discierno que es porque dejé de orar, dejé de buscar al Señor, dejé de tener una comunión con Él. Reconozco que es por eso. Cuando usted está reconociendo de esta manera, usted está dando pasos para salir de ese pozo. Usted está dando pasos para ser extraído de ese lodo cenagoso. Eso es lo primero, que debo de discernir por qué llegué ahí. Hermanos, es necesario. ¿Por qué? Porque si uno se aferra diciendo, no, yo estoy en este pozo por culpa de Dios. Yo estoy en este pozo por culpa de mi esposa, de mi esposo, de los hermanos que me ofendieron. Yo estoy en este pozo por su culpa. Si usted sigue pensando así, déjeme decirle algo, usted nunca podrá salir de ese pozo. Pero si usted en este momento dice, no, es porque yo lo permití, es porque yo me descuidé. Si yo llegué a este pozo de tibieza espiritual, es porque yo lo permití, lo reconozco. Cuando usted empieza a reconocerlo, un espíritu de levantarse viene en su corazón, un despertar viene en su alma, porque esto le empieza a traer un despertamiento, le empieza a traer un levantar a su vida. Es importante nosotros reconocer primero, discernir y reconocer por qué llegué a ese pozo. Yo le aseguro que si usted está en ese pozo, como lo decía al principio, por palabra de Dios, desarrolle paciencia, porque el Señor le va a sacar de ahí. Pero si usted está en ese pozo y en ese lodo cenagoso, por causa de que usted mismo se ha descuidado espiritualmente, porque usted ya no vive ahí. ¿Sabe cuántas personas, y le hablo a los cristianos, no a mundanos, cristianos, vivimos vidas infelices? ¿Sabe cuántos cristianos vivimos vidas infelices? Vidas infelices porque vivimos día con día cayendo en esos pozos. Cayendo en esos pozos. Cada paso que damos, caemos en esos pozos. Nos dejamos caer en esos pozos. Cada paso que damos, estamos en el lodo cenagoso. Muchas veces así están nuestras vidas espirituales, nuestras vidas emocionales, nuestras vidas en relación con los demás, nuestra vida en relación con Dios, y muchas veces nuestra vida está así. Pero esta noche el Espíritu Santo ha de sacarnos de ese pozo. El brazo de Jehová no se ha cortado para atender a aquellos que clamen a Él.
Hermanos, yo creo que el Señor puede hacerlo. Una vez que yo aprendo a discernir y a reconocer, yo le voy a pedir al Señor, a clamar a Él y a decirle: Señor, yo reconozco, Señor. Señor, yo reconozco que estoy en esta circunstancia por mi propio descuido, pero yo te pido perdón. Yo te pido que me ayudes. Yo te pido que tú me levantes. Yo te pido que me des la fortaleza para poder ser ese siervo o esa sierva, ese hijo o esa hija que tú has querido ver en mí. Señor, yo quiero que tú me ayudes. Señor, yo quiero que tú me saques de esta circunstancia. Yo quiero que tú me saques de esta tibieza espiritual. Yo quiero que tú me saques de esta amargura. Yo quiero que tú me saques, Señor amado, de este pozo en el que he caído, que me ha llenado de desesperación. Cuando usted empieza a orar de esta manera, el Señor le va a empezar a inclinar. Dice que Él se inclinó, dice David, y se inclinó a mí. Y después de que se inclinó a mí, Él me oyó. Mire cómo el Señor empieza a atender nuestro clamor. Él se empieza a inclinar, y después de que se inclina, empieza a poner oído a lo que usted está pidiendo, a lo que usted le está invocando. ¿Por qué? Porque usted está reconociendo, usted ha discernido que usted está mal, usted ha discernido que su vida está decayendo. Hermanos, es necesario discernir y reconocer cómo estoy. Yo le aseguro que el Señor va a empezar a inclinar su oído. Es más, el Señor ya está inclinándose en esta noche ante muchos que me están viendo. El Señor se está inclinando, el Señor está poniendo oído a aquellos que ya desde este momento están diciendo: sí, pastor, yo reconozco, amén, yo reconozco que nadie me llevó a ese pozo, yo mismo me dejé ir, yo misma me dejé ir a ese lugar, yo misma, nadie me llevó, pastor, nadie me llevó, y por más que quiero avanzar y seguir adelante con mi vida espiritual, siento que solamente estoy caminando sobre un lodo cenagoso, solo me deslizo, solo doy pasos sin avanzar hacia ningún lado. Cuando usted empieza a pensar de esta manera, cuando usted empieza a pensar de esta manera, el Señor le va a sacar de ahí. El Señor va a empezar a moverse en su misericordia. Su misericordia se empieza a mover a su favor. Yo se lo aseguro en esta preciosa noche que el Señor va a empezar a obrar. Lo primero que el Señor va a hacer es sacarlo de ahí. Una vez que el Señor nos saca de ahí, ¿sabe qué hace? Es ponernos en un lugar seguro. Usted sabe que un pozo es un hoyo debajo de la tierra. Usted sabe que un lodo es un suelo flojo, un suelo suelto que no nos deja avanzar. A diferencia al lugar donde Dios nos quiere poner, el Señor nos quiere poner sobre una roca. ¿Sabe quién es esa roca? Esa roca representa a Cristo. El Señor nos dice en esta noche: no solamente voy a sacar tu vida de ese pozo, sino que lo voy a poner en un lugar seguro, y tú no vas a estar en otro lugar más seguro que no sea en la persona de Cristo. Entonces nosotros, cuando empezamos a salir de ese pozo, nuestras esperanzas se empiezan a colocar en la persona de Cristo, y entonces nuestra fortaleza empieza a florecer, nuestra firmeza se empieza a sentar, se empiezan a poner los cimientos de nuestros pies sobre la roca inconmovible. Esta noche el Señor puede sacar su vida de ese pozo, pero también va a poner su vida sobre la peña, va a poner su vida sobre la roca inconmovible. Si usted lo cree en esta hora, si usted cree que el Señor lo puede hacer, si usted cree que el Señor puede lograrlo, yo creo que el Señor lo puede hacer. Aleluya. Yo creo que el Señor lo puede hacer en estos momentos. Yo creo que el Señor está ahí. El Señor ha de sacar su vida de ese pozo. El Señor ha de sacar su vida de ese lodo cenagoso. ¿Y sabe dónde le va a poner? El Señor es tan bello, el Señor es tan bueno, que dice: mi hijo y mi hija, no voy a dejar que ponga sus pies sobre un pozo más. No voy a dejar que ponga sus pies sobre el lodo. Voy a ponerlo sobre la roca inconmovible, la roca de la piedra angular que desecharon los hombres, la que desecharon los edificadores, y vino a ser la piedra angular, Jesucristo. Aleluya. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y el honor. No importa qué tan hondo hayas caído, no importa qué tan lodo te haya llenado, de tanto lodo de la miseria, no importa cuánto lodo hayas acumulado de este mundo, no importa cuánto lodo te hayas embarrado de mediocridad, el Señor te va a sacar y te va a poner sobre la roca inconmovible. Dijo David: Él me puso sobre peña, Él me puso mis pies sobre la roca. Cristo, aleluya, es la roca inconmovible. Esta es la noche en que el Señor nos saca de ese pozo, hermano. Esta es la noche en que el Señor nos saca de ese pozo. Él nos levanta esta noche. No importa dónde estés, si tú le clamas, el Señor te va a levantar. Si tú le clamas, si tú le gimes, si tú le dices: Señor, sácame de este pozo ya. Señor, sácame, Señor, de este lodo. Señor, ya no quiero vivir una vida espiritual como la he vivido. Quiero caminar con
contigo, Señor. Quiero vivir verdaderamente. Quiero ser un hombre de oración. Quiero ser un hombre de tu palabra. Quiero ser un hombre, Señor, que camina contigo. El Señor te va a sacar del pozo, te va a sacar del lodo y te va a poner sobre la piedra, aleluya, sobre la piedra inconmovible, sobre la piedra inconmovible, la peña de Oreb. Lo siguiente que el Señor va a hacer, va a enderezar sus pasos. Dice el salmista, y Él enderezó mis pasos. ¿Sabe por qué? Porque nuestros pasos, cuando no están enderezados, están torcidos y se empiezan a dirigir mal. La brújula, el GPS de nuestra voluntad, el GPS de nuestra voluntad, el GPS de nuestros deseos ha estado torcido y por eso caemos en ese pozo. Muchas veces cuando nos ofenden, entonces nos llenamos de resentimiento. ¿Sabe por qué nos llenamos de resentimiento? Porque nuestros pies están entorcidos, empiezan a llevarnos para ese pozo, empiezan a llevarnos para ese lodo. Pero dice el Señor en esta noche, no solamente te voy a poner firme sobre la roca, voy a enderezar tus pies, voy a enderezar tus pies. ¿Sabe dónde se enderezan? Sobre la roca se empiezan a firmar los pies de la voluntad. Los pies que nos harán caminar por la senda de la justicia de nuestro Señor. Hermanos, aleluya. Esto no solamente nos va a sacar del pozo, el Señor nos va a ayudar para que no caigamos en esos pozos emocionales, en esos pozos de desesperación a los que nuestros pies nos han llevado. El Señor nos ha de llevar, aleluya. El Señor va a enderezar nuestros pies. El Señor endereza nuestros pies. El Señor endereza nuestros pies. Dios es hermoso, Dios es maravilloso y la gloria sea a Él. El Señor va a enderezar su vida. Usted que le ha estado pidiendo, Señor, sácame de este pecado, sácame de este pecado, sácame de esta iniquidad, sácame de esta desobediencia, saca este rencor que ando acá adentro, sácame estos pensamientos que me están volviendo loco, saca estos pensamientos que me están volviendo loca. Oh, el Señor dice, no, solamente eso, también voy a enderezar tus pies, voy a enderezar tu camino. Qué lindo es que el Señor enderezca nuestros caminos, porque la palabra del Señor dice que Él puede enderezar lo cojo, ponerlo y enderezarlo y ponerlo al camino. Hermanos, usted y yo hemos de ser enderezados por el Señor, hemos de ser enderezados por Dios. No le crea esa palabra que dice el dicho allá afuera, que dice árbol torcido, no hay quien lo enderece. Pues yo le quiero decir algo: lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Aunque usted mire a una persona que está torcida, aunque usted mira que está llena de muchas cosas y usted dice, esa persona nunca va a cambiar, yo le quiero decir algo: yo conozco un Dios que puede cambiarlo. Conozco un Dios que me cambió a mí. Conozco un Dios que cambió a un hombre llamado Saulo y de un asesino lo convirtió en el mejor de los predicadores de aquellos tiempos. Aleluya. El Señor puede hacerlo. El Señor puede cambiarnos. El Señor puede cambiar nuestras vidas. Él puede enderezar el camino torcido, hermano. El Señor ha cambiado brujos. El Señor ha cambiado satanistas. El Señor ha cambiado a prostitutas. El Señor ha cambiado, aleluya, a gente que había estado loca en las drogas y el alcohol. El Señor enderezó sus caminos. Yo quiero decirle algo: el Señor puede sacarte del alcoholismo. El Señor puede sacarte de la drogadicción. El Señor puede sacarte de la depresión. El Señor puede sacarte de la amargura. El Señor puede sacarte del rencor y de la falta de perdón. El Señor puede sacarte del pecado. El Señor puede arrancarte de la iniquidad. El Señor puede enderezar tu vida. Aleluya. Él lo puede hacer en esta hora. El Señor puede enderezar nuestras vidas. El Señor puede enderezar nuestros corazones. El Señor puede enderezarnos. Aleluya. Hermoso es el Señor. Aleluya. Qué lindo. El Señor nos saca del pozo, nos pone sobre la roca y endereza nuestros caminos. ¿Y sabe cuál es el resultado después de eso? Mire lo que dice Salmo 40. Y se inclinó a mí, oyó mi clamor. 1. Me hizo sacar del pozo. Puso mis pies sobre la peña. 2. Enderezó mis pasos. 3. Pero mire lo que dice el versículo 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, aleluya, porque lo que viene después de lo que Dios hace, después de que Dios nos pone sobre la roca, después de que empezamos a ver nuestras vidas que se van enderezando, empiezan a hacer un cántico nuevo aquí. Donde había amargura, nace un cántico nuevo. Donde había tristeza, nace alabanzas para Dios. Donde había aquel terror, aquella tristeza, aquella depresión, empieza a haber una abundancia de un cántico, aleluya. El Señor va a llenar cántico nuevo esta noche.
noche el Señor ha de llenarnos cántico nuevo. Yo que usted le alabo ahí donde está, yo que usted le adoro ahí donde está, diciéndole: Señor, gracias porque me sacaste del pozo, me pusiste sobre la roca, enderezaste mis pies y ahora tengo el gozo de la salvación, el gozo, aleluya, el destino, aleluya, de nuestras vidas, el propósito, el sentido, el significado de la vida está en Cristo Jesús. Él es el que pone un cántico nuevo, aleluya. Dice la palabra del Señor en el Salmos también que seremos como los que sueñan, que después de la cautividad, que después de que venga la liberación, vendría un cántico nuevo. Nuestras bocas se llenarán de risa, nuestros labios de alabanza. Oh hermano, después de que Dios enderece nuestras vidas y después de que usted empiece a ver cómo lo que Dios está haciendo, en que usted ya no está en un pozo, en que usted ya no está en un lodo cenagoso, su corazón se empieza a gozar, su corazón se empieza a llenar, usted empieza a sentir la presencia del Señor, usted empieza a sentir como una brisa, usted empieza a sentir como un río que fluye y usted empieza a decir: Señor, tú me estás sacando, Señor, tú me estás llevando a ese lugar hermoso de cántico nuevo. Aleluya, nuestras vidas se vuelven un cántico nuevo, nuestras vidas se vuelven un cántico nuevo. Mire qué hermoso es Dios. A Dios no le gusta tener a sus hijos metidos en un pozo, al Señor no le gusta tener a sus hijos metidos en un lodo cenagoso cuando ellos han caído ahí por su propia acción, por su propia palabra. El Señor tiene misericordia, el Señor quiere sacarnos de ese pozo, el Señor quiere sacarnos de ese lodo, aleluya. Es maravilloso el Señor. Él pone un cántico nuevo en su vida. Él pone un cántico nuevo en su vida. Yo que usted empiece a adorar al Señor y a decirle: Señor, ese cántico tiene que estar aquí. Esta boquita no va a servir más para maldecir. Esta boquita no va a servir más para hablar malas palabras de imprudencia. Estas palabras ya no van a ser para ofender a mi hermano, a mi cónyuge, a mi esposo, a mi esposa y mis hijos. Estos labios van a servir para glorificar tu nombre. Estos labios, Señor mi Dios, van a servir para adorarte. Estos labios ya no van a hablar negativez, ya no van a decir: ay Dios, ¿por qué me dejaste en la comida? Ay Dios, ¿por qué me dejaste en la renta? Ay Dios, no, ya mis labios no van a ser para eso. Mis labios se va a llenar de cántico nuevo. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha empezado a llenar la fuente, Dios ha empezado a llenar la fuente y el Señor va a empezar a poner, aleluya, un cántico nuevo, aleluya. Yo quiero adorar al Señor, gloria a Dios, porque Él es bello para siempre, su misericordia. El Señor se duele de sus hijos. El Señor le duele ver a sus hijos, hermanos, ver de los derrotados, verlos en el pozo. Oh, hermanos, Él dice: al que a mí clamare, a Él le responderé. El que a mí clamare, dijo el Señor a Jeremías 33:3, cuando Jeremías estaba en aquel pozo, cuando Jeremías estaba en aquel lugar. Cuando Jeremías estaba en aquel pozo, le dijo el Señor en Jeremías 33:3: clama a mí, Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Y Él te dice en esta noche: clama a mí, clama a mí, clama a mí, clama a mí. Yo te sacaré de ese pozo, yo te sacaré de ese lodo, yo te haré sentar en la roca inconmovible. Ahí enderezaré tus pasos y pondré cántico nuevo en tu vida, aleluya. Oh hermanos, gloria al nombre de Dios, que Él es nuestro libertador. Él es el que produce la salvación en nuestras vidas, no nosotros sino Él, y a Él sea la gloria, a Él sea la honra y el honor, porque el Señor te saca del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Ha de sacar el Señor tu vida, aleluya. En esta preciosa noche yo me gozo en el Señor. Oh, bendito sea el nombre de Dios en esta hora. Para concluir, mire qué maravilloso. Para concluir, ¿sabe qué se convierte en nuestras vidas después de que Dios empieza a sacarnos del pozo, nos pone sobre la roca, endereza nuestros pasos y después nos llena de cántico nuevo? ¿Sabe qué se convierte en nuestras vidas? Sí, en un testimonio para otros. En eso se convertirá su vida, en un testimonio para otros. Y verá que otros van a decir: ¿qué fue lo que Dios hizo contigo? Yo necesito que lo haga conmigo. Mire lo que dice el versículo 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos. Verán esto. ¿El qué verán? Verán cómo Dios te saca del pozo, te pone sobre la roca, endereza tus pasos y le pone cántico nuevo a tu vida. Esto lo verán muchos, dice, y temerán y confiarán en Jehová. ¿Sabe lo que hace Dios con nuestras vidas después de sacarnos del pozo? Es volvernos un testimonio en las calles. La gente lo va a ver, la gente le va a decir: ¿qué es lo que tienes tú? ¿Qué es lo que te llena tu alma? ¿Qué es lo que hace que ante esta pandemia no temas? ¿Qué
¿Qué es lo que hace que te mantenga seguro? Dígales que tengo un Dios grande y real que me sacó del pozo de la desesperación. Él me oyó, Él se inclinó a mí y me atendió, aleluya. Por eso no tengo miedo, por eso no tengo temor. Y aunque fracase y falle, Él me saca, pues Él es mi fortaleza, Él es mi auxilio en los momentos y en la angustia, Él es mi torre fuerte. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Después de que Dios nos saca del pozo, nos pone sobre la roca, endereza nuestros pasos y pone cántico nuevo, nuestras vidas se vuelven en un testimonio vivo y real. La gente le va a preguntar: ¿cómo hiciste con tu matrimonio? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo fue que resolviste esos problemas? ¿Cómo fue que saliste de eso? ¿Cómo saliste de ese pecado? ¿Cómo dejaste ese vicio? ¿Cómo dejaste la depresión? ¿Cómo dejaste la amargura? ¿Cómo es que se llenó tu corazón de cántico? ¿Cómo es que todo el día pasas cantando? ¿Cómo es que todo el día pasas glorificando a Dios? ¿Cómo es que ya no te reniegas? ¿Cómo es que ya no murmuras? ¿Por qué ya no peleas? ¿Por qué ya no discutes? ¿Por qué ya no contiendes? ¿Qué es lo que te pasó? Dígales, te voy a contar lo que me pasó. Es que un día estaba en un pozo y el Señor me sacó. Él me hizo poner sobre la roca inconmovible, quien enderezó mis pasos y le puso cántico nuevo. Él se llevó todo, Él limpió toda mi alma y todo mi ser, aleluya. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y el honor, la alabanza y la adoración para siempre.